Hola amigos, bienvenidos a este su canal de Más Allá del FOMO. Oigan, hoy traigo este video un poco diferente a lo que veníamos estado presentando, un poco diferente a lo que había estado compartiendo con ustedes. Y esto debido a que creí y consideré necesario que, si bien es cierto la parte técnica, la parte estratégica, la parte de la ejecución a la hora de invertir, a la hora de nosotros comenzar a desarrollar, a crear un portafolio de inversión, em, digamos que esa es la parte externa, ¿no? Esa es la parte de la ejecución. Pero hay un componente que considero el más importante, eh, que va a definir el éxito, que va a definir que seamos exitosos y que llevemos a buen puerto nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar. Todos hablan de que eso es lo más importante, las creencias que uno tiene, las intenciones con las cuales hace las cosas, y eso es un componente interno, un componente psicológico, mental, y que eso va a determinar cómo se proyecte afuera nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque nuestro éxito, nuestras objetivos se van a ver materializados en la medida de que tengamos nosotros los ingredientes correctos, pero los ingredientes se encuentran dentro de nosotros, porque si no, nosotros vamos a terminar autosaboteándonos o no ejecutando de manera correcta nuestra estrategia. Y un ejemplo muy claro es, digamos que eso, la estrategia y todo lo que llevamos a cabo afuera es la parte visible, la parte del hardware. Pero la parte que define el hardware, la parte que define cómo funciona, cómo funciona todo el programa, es la parte del software, la parte interna, la parte que no se ve, y esa es la más importante porque ahí es donde se hacen los cambios sustanciales para poder obtener eh, los resultados a los cuales queremos llegar. Pero para tener esos resultados tenemos que tener los inputs necesarios para poder tener esos efectos en la parte visible, en la parte exterior, en la parte de la ejecución. Entonces, por eso consideré muy importante estas cosas que a mí me hubiera gustado saber, o que tal vez sí las sabía, pero las ignoraba porque a veces uno se quiere hacer el listillo, ¿no? Uno a veces quiere brincarse pasos, ir del escalón uno al escalón 4 sin pagar su respectivo peaje, ¿no? Sin pagar su respectivo derecho de piso. Y entonces, pues eso nos hace cometer ciertos errores que más allá de hacernos ganar, nos van a hacer perder. Y entonces estas cosas consideré importantes compartirlas con ustedes antes de que siquiera nos abramos una cuenta en algún broker o comencemos a hacer algunas compras o inversiones o a revisar gráficos. Creo que es lo más importante que debemos de saber es cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras intenciones y tenerlas bien definidas, y esto nos va a ayudar en gran medida a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos de manera exitosa y satisfactoria, y sobre todo que podamos disfrutar de eso, ¿no? Sobre todo cuando es con la intención correcta, cuando es la satisfacción es aún más grande porque estamos haciendo las cosas desde el ser, desde la integridad. Y bueno, no le demos más vueltas y vamos para allá. Estos 10 puntos que a mí me hubiera gustado saber antes de comenzar a invertir y que me hubieran ahorrado pues muchas pérdidas, ¿no? Porque he tenido pérdidas, porque he cometido errores, y entonces yo recapitulo y aprendo de esos errores y ahora los comparto con ustedes y vamos para allá. Lo primero que debemos de saber es que el dinero como tal, pues es una herramienta y no un fin. En realidad, pues el dinero por sí mismo no tiene ningún valor. Realmente es que es una unidad de cuenta para el intercambio de bienes y servicios, pero lo que valen en realidad son los bienes y servicios por los cuales nosotros podemos intercambiar ese dinero, porque pues el papel por sí mismo no tiene ningún valor, es como cualquier otro papel, pero le ponen una figurita y le ponen unos números y esto dice que vale 500, pero en realidad vale por las cosas a los bienes y servicios a los cuales nosotros podemos tener acceso. Entonces es muy importante
no confundirse y no desarrollar un apego sobre el dinero y perseguir el dinero per se, sino que yo debo de ser muy claro que el dinero es una herramienta y no debo de desarrollar ningún tipo, así como o ustedes han visto que alguien ama un martillo o ama una podadora. No, en realidad no desarrollas ningún apego por el martillo o la podadora, pero por el dinero sí. Entonces, debemos de tener muy en claro que no debemos de desarrollar ningún tipo de apego ni emoción por el dinero, únicamente usarlo para que es intercambio de bienes y de servicios y no darle un valor más allá de lo que realmente tiene, sino ponerlo en su justa medida, en el lugar donde le corresponde y las cosas importantes realmente en la vida, muchas veces no se puede utilizar el dinero para acceder a ellas, como por ejemplo una salud impecable, unas relaciones sólidas, unas relaciones interpersonales, una relación contigo mismo, el poder disfrutar de todas las cosas de la vida. Muchas veces esas actividades no requieren de dinero, entonces debemos de ser muy selectivos a la hora de saber a qué cosas les damos un valor y al dinero hay que darle el justo valor que quiere, que tiene, de únicamente como una herramienta que nos ayuda a intercambiar bienes y servicios y no darle, pues digamos que un aura que realmente no tiene. El dinero pues es realmente una herramienta, ¿sale? Entonces vamos con el siguiente, que conocer nuestras emociones y nuestros pensamientos respecto del dinero. Y este es un ejercicio que debemos hacer, el cual yo ya lo he realizado varias veces. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el dinero es una energía neutral, es como todo todo en la vida, todo es energía. Y entonces, en la medida de que yo deje de desarrollar emociones tanto de miedo, tanto de apego, como de alegría respecto del dinero, voy a aprender a relacionarme con él de mejor manera. Si tal vez algo podríamos desarrollar es gratitud, ¿no? Únicamente cuando llega a nosotros agradecer porque tenemos la posibilidad de tener dinero para después ese dinero intercambiarlo por lo que nosotros necesitemos, como por ejemplo por comida, por bienes, por servicio, para pagar los servicios de energía eléctrica, nuestros servicios, cualquiera que sean nuestras necesidades, pero no más allá de eso. ¿Por qué? Porque si no, las emociones y los pensamientos comienzan a crear patrones de comportamiento y entonces voy a desarrollar yo un comportamiento. Si cada que me llega el dinero me siento alegre y feliz y cuando no lo tengo me siento triste, pues entonces eso va a determinar que un factor externo determine mi estado de ánimo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando nosotros depositamos nuestra alegría o nuestro bienestar, nuestro estado de ánimo en algo que es externo a nosotros, pues entonces estamos perdiendo nuestro poder. No tenemos el poder de nosotros decidir porque dependemos de que haya o no eso, y eso en realidad muchas veces no depende de nosotros. Muchas veces hay temporadas donde de repente en algunos negocios pues no hay los clientes suficientes o por X o Y circunstancia nos vemos involucrados en ciertas cuestiones que nosotros tenemos que, por ejemplo, un accidente, una cuestión de salud o algo, algún imprevisto donde nosotros nos tenemos que desprender de ese dinero y eso pues nos hace generar tristeza, angustia, enfado y muchas emociones. Entonces, debemos desarrollar un estado neutral ante el dinero. Cuando llegue, como les decía, agradecerlo, qué bueno que tengo este dinero para poder yo comprar, intercambiarlo por bienes y servicios y hasta ahí, no darle mayores, no invertir demasiado emocionalmente en el dinero. Y la otra, por otra parte, detectar cuáles son nuestros pensamientos respecto del dinero. Y puede ser que pues la más común, ¿no? Hay gente que dice, no, el dinero es sucio, ¿no? Solo tiene dinero la gente que hace cosas
indebidas. No, solo los narcotraficantes o los políticos corruptos tienen dinero. No, nada más fregándose a la gente. Entonces, esos pensamientos son los que generan que de manera inconsciente nosotros lo estemos rechazando, que nosotros estemos rechazando el dinero que llega a nuestra vida porque lo consideramos sucio, porque lo consideramos indecente, porque lo consideramos inmoral, y eso puede estar frenando de manera inconsciente que nosotros lo rechacemos y no llegue a nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque desarrollamos pensamientos y nuestro subconsciente, nuestro ser interno superior nos protege, nos dice, ah, si tú crees que esto es malo, te voy a proteger de él, entonces que no te llegue porque te puede causar algún daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros debemos de desarrollar pensamientos justos respecto del dinero, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Una de las habilidades, por así decirlo, que debemos de desarrollar es aplazar la gratificación. Debemos aprender a no buscar la gratificación instantánea. En la actualidad, en el mundo en el que vivimos, estamos acostumbrados, pues gracias a la tecnología y a las herramientas con las que tenemos actualmente, que todo sea muy rápido, que podamos contactar a alguien de manera muy rápida a través de una llamada, de un mensaje, y entonces esto nos condiciona y esperamos que todo sea de manera rápida. Entonces cuando nos llega dinero, cuando cobramos nuestro salario, cuando cobramos eh, en nuestro trabajo, lo que nos llega de inmediatamente es esa sensación de querer lo gastar para poder obtener dopamina de manera rápida y de manera barata. Y entonces eso nos aleja de nuestros verdaderos objetivos a largo plazo, que en mi caso se los podría compartir, que es la libertad financiera, que a mi parecer la libertad financiera es un pensamiento mío que yo creo que es el poder que tenemos cada uno de nosotros de hacer lo que querramos hacer, siempre y cuando esto sea en beneficio de nuestra comunidad, de la sociedad y de la gente más cercana a nosotros, sin tener que preocuparnos por el dinero. Y en la medida de que nosotros tenemos que preocuparnos menos por el dinero, vamos a poder actuar de una manera más ligera, vamos a poder ser más creativos, vamos a poder trabajar desde otro punto, desde un punto más superior y no desde la necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es por eso importante aprender a aplazar la gratificación. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Pues en cuanto nos llegue nuestro dinero, nuestro salario, nuestra nómina, eh, tomar un alto y decir, ok, me gustaría sentir emociones en este momento, ir a comprarme ropa, irme a comprar esto o este artículo, pero muchas veces eso no es necesario, no lo necesitamos. Es simplemente para alimentar un vacío que tenemos y la necesidad de llenarlo eso con dopamina y con emociones que se van a esfumar en unos minutos o exagerado en unos días. Después vamos a estar buscando la siguiente gratificación y entonces eso, en la medida de que nosotros no aprendamos a controlarlos, nos va a alejar de nuestros objetivos y de nuestras metas y de dónde queremos estar en un futuro. Entonces, en mi caso, como les decía, es la libertad financiera, y nosotros, para alcanzar la libertad financiera, debemos acumular cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de energía que en su momento se pueda multiplicar más y que ese capital nos permita que, por el efecto del interés compuesto y otra buena cúmulo de toma de decisiones e inversiones adecuadas, pues nos permita vivir de una manera holgada y sin esa preocupación. ¿Sale? Entonces, aprender a aplazar la gratificación es sumamente importante. Otra cosa que debemos aprender a desarrollar y a integrar entre nosotros es definir nuestro valor por principios y virtudes y no por el dinero, porque es muy común que nosotros buscamos la aprobación y la validación de las personas. Cada quien lo hace desde mucho. Unas personas basan su valor en el personaje que han construido, como de un médico, de un abogado, de un ingeniero, y muchas personas basan su valor como persona en el dinero.
Si tengo, soy valioso, si no tengo, no soy valioso. Entonces, en la medida, porque la vida da muchas vueltas y nos da muchas lecciones, en la medida de que yo aprenda a no basar mi valor como persona en cosas externas, como una profesión, como una pareja, como una familia, definirme por cosas externas, sino definir mi valor como persona en virtudes y valores como por ejemplo la lealtad, la honestidad, el trabajo, la disciplina, la constancia. Entonces, es esos principios y esos valores que son inmutables, que cuando ya los internalizamos, se convierte en parte de nosotros. Entonces, si yo conozco quién soy, reconozco quién soy y sé que eso no se puede mover, a mí nadie me puede arrebatar mi disciplina, a mí nadie me puede arrebatar mi constancia, a mí nadie me puede arrebatar mi lealtad, mi honradez, mi manera de conducirme, esa no me la pueden quitar, me pueden quitar todo lo de afuera. ¿Por qué? Porque si eres un abogado y un día te cancelan tu cédula o ya no te, o por X o Y circunstancia ya no puedes desempeñar, entonces vas a sufrir un colapso porque la personalidad que has construido a partir de ese factor externo se va a ver derrumbada y entonces vas a tener un conflicto. Lo mismo, si basas tu valor en el dinero, va a haber momentos donde vas a atravesar tal vez por una crisis financiera o económica y no vas a tener dinero y entonces a tu parecer habrás perdido todo tu valor y entrarás en una crisis. Y entonces esto es sumamente importante porque en el momento en que dejamos de definirnos nuestro valor en situaciones que no están dentro de nuestro control, como es todo lo externo, sino en virtudes internas, en esa medida vamos a crecer en seguridad, vamos a crecer en autoestima y en esa medida nosotros vamos a tener la capacidad de mantenernos más fuertes sin importar lo que pase afuera. ¿Por qué? Porque nuestro valor se va a mantener firme, como una torre, nos vamos a mantener fuertes y las cuestiones que sucedan alrededor de la vida, pues no nos van a desbalancear, no nos van a sacar de nuestro centro. Y esa es una habilidad que debemos desarrollar antes de siquiera poder invertir, porque si no lo vamos a estar haciendo por las cuestiones incorrectas. Otra habilidad que debemos de desarrollar muy importante y que he visto, pues porque platico con mucha gente, con muchos amigos y todos, y en algún momento yo repetía esto mismo. Cuando llega nuestro dinero, cuando cobramos por algún servicio, cuando nos llega nuestro salario, nuestra nómina, lo primerito que hacemos es pagarle a todo mundo. Pum, aparto dinero para pagar la letra del coche, para pagar la tarjeta de crédito, para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para pagar cualquier cosa. Y al último siempre te dejas a ti y nos dejamos a nosotros. Y eso es un error muy común que sucede y lo que pasa aquí es que debemos invertir la ecuación. El primer pago que llega siempre debe de ser para ti. Tú siempre debes de retirar. ¿Por qué? Porque tú eres tu trabajador más importante. Y eso habla mucho de la autoestima que tú te tienes. Porque inconscientemente si tú te pones hasta el final te pones para todo. O sea, como eres para una cosa, eres para todas las demás. Y si tú te pones al final, habla de la poca estima que tú te tienes, del poco valor que le das a tu trabajo. Entonces, la próxima vez que llegue tu salario, que llegue el pago de los servicios que tú prestas, el pago de tu nómina, lo primero que vas a hacer es apartar del 10 al 20% para ti y después tú vas a decidir, este porcentaje lo voy a ahorrar y este porcentaje lo voy a invertir para mi yo del futuro, para mis metas y objetivos que yo tengo a futuro. Y esto va concatenado en el de aplazar la gratificación. En lugar de irlo a gastar rápidamente, yo voy a tomar conciencia de que esa compra innecesaria que tal vez yo vaya a hacer, pues en unas horas habrá perdido ya el efecto de satisfacción. Pero si yo invierto, decido invertir y ahorrar eso para en un futuro tal vez pensar en mi familia, en el bienestar de mi familia, en la alegría que nos va a tener
pues vivir de otra manera, el poder acceder a otro tipo de vida, eso nos ayuda a aplazar la gratificación por una gratificación más grande, por una recompensa que va a ser todavía más grande que esos tenis o ese nuevo celular que te pudiste haber comprado. Entonces, la próxima vez, como les decía, que su salario llegue, esto lo tienen que incorporar sí o sí, porque si no, no vamos a poder avanzar. Si no cambiamos estas creencias, si no modificamos estos patrones de pensamiento, de emociones y de comportamientos, muy difícilmente vamos a poder alcanzar nuestras metas que nos hemos trazado al momento de que nosotros comenzamos a invertir. Siguiente, este es muy práctica realmente, dejar de usar el dinero para impresionar. La realidad es como lo platicamos en el punto uno, el dinero pues es una herramienta, no debemos de basar nuestra personalidad en el dinero que tenemos y sobre todo, ¿por qué? Porque las cosas, cuando nosotros tratamos de impresionar a las personas con nuestro dinero, usando nuestro dinero, pues esas personas, tú no te das cuenta que estás cavando tu propia tumba, porque cuando tú tratas de impresionar a las personas o atraer a las personas con dinero, pues por ese mismo motivo se van a ir. Cuando ese dinero de repente deje de fluir o por alguna circunstancia no lo haya, porque a todo mundo les pasa, hasta los empresarios más exitosos han tenido momentos difíciles, han pasado por etapas duras donde el dinero de repente escaseó y entonces cuando tú usas el dinero para impresionar a la gente, para atraer ese afecto, esa validación, eh, para comprar la compañía o lo que sea que estés haciendo, pues cuando ese dinero cese, cuando ese dinero deje de fluir, pues esas mismas personas que llegaron por el dinero, por el mismo dinero, se van a ir. Y aparte, pues a la mayoría de las personas, pues que realmente te quieren, pues no les importa esa circunstancia, ¿no? Te quieren a ti por los valores que encarnas y no por el dinero. Entonces, realmente, ¿para qué te gustaría atraer a personas que no van a sumar a tu vida? Entonces, es muy importante cambiar ese chip, dejar de utilizar el dinero como gancho para impresionar o para atraer personas a tu vida. La siguiente es, debemos de aprender a asumir riesgos calculados. Y esto aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de toda la tendencia que existe global acerca de las inversiones y del manejo de los recursos es actuar de una manera sumamente conservadora, ¿no? No, oye, pon tu dinero en el banco y mejor un 2% o un 3% que nada. Pero la realidad es que asumir esa postura eh, tan neutral, tan apática, pues no nos va a llevar a alcanzar los objetivos y las metas que tenemos nosotros. ¿O acaso tú le darías a cuidar a tu mujer, a un hombre, pues para que, no, pues que él la maneje de otra mejor manera, que él la atienda de otra mejor manera? Obviamente no, lo mismo pasa con tu dinero. Tú debes hacerte responsable y aprender y desarrollar las habilidades para poderlo manejar de una manera responsable, porque eso te va a dar y te va a hacer ganar en libertad. Eso te va a hacer ganar y te va a hacer crecer en seguridad en ti mismo. ¿Por qué? Porque sabes lo que haces. Esa es la seguridad. Eso es lo que nos va a hacer reducir los riesgos. Cuando tú actúas con conocimiento, los riesgos inmediatamente disminuyen. Debes de invertir en aprender habilidades, debes de invertir en cursos y hay muchos en YouTube y con la inteligencia artificial ahora todavía es más fácil aprender de cualquier tema, de cómo manejar nuestras finanzas, en qué invertir, cómo aprender a utilizar las herramientas. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti. Acuérdate que si tú no tomas decisiones por ti, alguien más estará tomando decisiones. No hay punto medio. Cuando tú cedes ese poder a alguien más de manejar tu dinero, ese alguien más, como lo puede ser un banco, ellos estarán haciendo dinero con tu dinero y te estarán dejando prácticamente las obras. Entonces, debes de aprender a asumir riesgos. Y otra cosa muy importante es que ya no es que si queremos, es una necesidad asumir riesgos. ¿Por qué?
Porque hay un componente que se llama inflación. A la hora de manejar nuestro dinero, hay un componente que es la inflación, que eso no depende de nosotros, es una parte inherente del sistema financiero monetario en el cual vivimos y es una confiscación de un porcentaje de ese dinero que nosotros tenemos, aunque nosotros no querramos. No hay ninguna manera de abstraerse de esa sustracción de valor que hacen los gobiernos al crear más dinero, porque los gobiernos en el momento que crean más dinero diluyen el dinero ya existente y por eso lo devalúan. Y no hay manera de cambiar eso porque así funciona el sistema. La única manera que nosotros tenemos de combatir esa situación es preparándonos y sabiendo invertir y siguiendo el ejemplo de lo que hacen las personas que ya han logrado hackear ese sistema, que es comprando activos, adquiriendo activos y deshaciéndose del dinero, porque los ricos en realidad, si ustedes se ponen a repasar toda la cantidad de gente que tiene, en realidad no tienen el dinero en líquido. En realidad o tienen empresas o tienen acciones de empresas o tienen bienes o tienen otra, pero no tienen dinero. En realidad, si ustedes se ponen a ver la lista de Forbes, dicen su patrimonio está valuado en tantos millones de dólares, pero no esos millones de dólares no los tienen líquidos. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk, en cuanto tiene dinero, no tiene el dinero y lo mete al banco. Él va y crea otra empresa. Él va y invierte en otras cosas. Inmediatamente cuando el dinero les cae, no lo acumulan, sino que van y lo invierten para hacer que ese dinero se multiplique y así estamos combatiendo esa inflación. Y entonces así es como las personas inteligentes manejan su dinero y entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender de ellos. En la medida de que nosotros, con lo que nosotros tengamos, tenemos que empezar, que ese es un punto que vamos a tocar más adelante. No necesitamos ser Elon Musk, no necesitamos ser Carlos Slim o cualquier persona que tú digas, ah, pues él invierte porque tiene mucho dinero. Recordemos esta frase que dice la Biblia: el que tiene se le dará más y al que tiene poco, hasta eso poco se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no eres capaz de gestionar tus 3,000 pesos quincenales o 4,000 o lo que sea que estés ganando, no me importa, así sean 1,000, así sean 500 pesos, si tú no tienes la capacidad de manejarlos, de administrarlos diligentemente, eficientemente, no se te van a dar 10,000, no se te van a dar 100,000, no se te va a dar nunca 1,000,000. Entonces tienes que empezar por poder administrar lo poco que tienes, pero eso viene en el punto más adelante. Otra cosa muy importante que me hubiera gustado saber es que nosotros muchas veces se nos va la vida en perseguir el dinero y creemos que la felicidad está cuando tengamos tal cantidad de dinero. Y esto es parcialmente cierto. Y esto es una paradoja. El dinero no da la felicidad, pero sí genera las condiciones para la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Nos remontaríamos casi al punto uno donde el dinero no debe de ser un objeto, sino un medio en sí mismo. Entonces, quiere decir esto que nosotros no debemos de creer que el dinero da la felicidad, pero no debemos de asumir una posición eh, de aborrecer el dinero, una posición de víctima de decir, no, el dinero y rechazarlo, ¿no? Sino lo que debemos es darle su justa medida. Claro, el dinero no da la felicidad auténtica. La felicidad auténtica viene de tener relaciones interpersonales con nuestra familia sanas, de poder disfrutar, de poder realizar un viaje, pero he ahí el punto. Muchas de esas actividades sí requieren de tener cierta cantidad de dinero. Entonces, hay que darle su justa medida al dinero. Como les decía en el primer punto, el dinero es un medio y no un fin. Entonces, eh, debemos de trabajar diligentemente para generar ese dinero, pero que saber que ese dinero nos va a permitir crear las condiciones. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros para poder tener una comida con nuestra familia y poderlos reunir, pues vamos a tener que invertir en comprar comida y ciertas cosas y entonces para eso se va a necesitar el dinero. Pero como les decía, el dinero es un componente, no es la parte medular. La parte medular es que estén ahí las personas que tú amas, las personas que tú aprecias, las personas que tú valoras
Entonces, aprenderle nuevamente a dar la medida correcta al dinero. Siguiente. Uy, este es muy importante y aquí fue donde yo caí en algunas trampas hace algunos años. El dinero fácil y rápido es una trampa. Cuando yo comencé a invertir, les voy a compartir una anécdota. Estaba muy de moda las famosas meme coins que tú topabas en Twitter, bueno, ahora X, muchos influencers y muchas personas compartiendo que se habían hecho millonarios con estas monedas y caías en la trampa de tú también ponerte a apostar en ellas, porque lo que te hacen creer es que con pequeñas cantidades de dinero tú puedes hacer mucho dinero. Lo que aquí pasaba es que sí, sí hay gente que hacía mucho dinero, pero eran los que creaban esas monedas que no tenían ningún respaldo, ningún sustento, ninguna razón de ser, solo porque tenían mucha gente compartiendo con el poder de las redes sociales se amplificaba eso y con la promesa de dinero fácil y rápido, muchas personas caíamos en esa trampa y eso ha pasado en, a través de los años y en todas las generaciones. En algunas también ha sido con las acciones basura. Si ustedes recuerdan la película del Lobo de Wall Street, Jordan Belfort vendía acciones basura, acciones de bajo costo, acciones de centavos a personas incautas con la promesa de decirles que eran el próximo futuro de la tecnología cuando no era cierto realmente. Entonces, así se hace mucho dinero, pero el que hace dinero es el que está, el insider, el developer, la persona que está dentro es la que se va a hacer millonaria, pero con tu dinero. Entonces, lo más recomendable aquí es no creer en esas promesas de dinero fácil y dinero rápido, porque lo más probable es que tú termines siendo el dinero fácil y rápido de otra persona. Entonces, no hay nada como desarrollar paciencia, desarrollar resiliencia, educarse, e ir viendo cuáles son las mejores alternativas para nosotros sin asumir riesgos demasiado innecesarios. Entonces, debemos de sacarnos de la cabeza que el dinero fácil y el dinero rápido sí existe, pero es una trampa y realmente nada más va a ser prestado y después tú lo vas a devolver. Eso porque trae una carga kármica, trae una deuda kármica energética, porque tú no has creado el valor suficiente para merecerte ese dinero. Todo en el universo es un intercambio energético. En la medida de que tú das más y aportas más, en esa medida vas a recibir. Entonces, si tú no has creado el valor, si tú no has creado por qué te crees con el derecho de recibir esa semejante bendición como podría ser una cantidad muy alta de dinero. La realidad es que tú no has creado las condiciones internas ni externas para merecerlo. Entonces, por ende, obviamente lo vas a perder y lo vas a terminar pagando todavía mucho más, muchísimo más vas a terminar pagando por eso, porque vas a perder tu dinero. Muy importante, el dinero fácil y rápido no existe. Debemos de educarnos y debemos de ser disciplinados, constantes, resilientes y sobre todo tener muy en cuenta que debemos de desarrollar valor y entregar algo a la sociedad para que después la sociedad nos pague por eso. Otra cosa muy importante que debemos de saber es que el dinero es como las mujeres, no se persigue, se atrae. El dinero realmente, como les decía, pues es un intercambio energético y en el momento que tú te pones a perseguirlo, lo que va a pasar es que lo vas a repeler, porque así funciona en las leyes universales. Cuando tú te obsesionas más con algo y lo estás persiguiendo, ese algo más se te va a alejar. Lo que tú debes de crear en ti son las condiciones de paz y de tranquilidad y de convertirte en una persona que merezca eso, desarrollar habilidades, centrarte en ti, en desarrollar virtudes, en desarrollar valores, principios y después eh, empezar a entregar eso a la sociedad a través de bienes y servicios y en esa medida tú vas a comenzar a traer eso a ti. ¿Por qué? Y ponemos el ejemplo aquí del jardín con las mariposas. Porque podrían existir dos maneras de tener mariposas. Salir con una red a cazarlas, pero la realidad es que eso te desgastaría mucho y no sería, realmente no sería sostenible en el tiempo que estés persiguiendo mariposas, porque te vas a cansar y porque eventualmente cuando tú te canses, las mariposas van a salir de tu red y se van a ir. Entonces,
Lo que tratamos de poner aquí como ejemplo es crear en ti que tú seas un jardín. ¿Y cómo? Pues cultiva dentro de ti un jardín donde cultives las virtudes y los valores que encarnen la capacidad de atraer a esas mariposas o de atraer el dinero o de atraer a esas personas que te hagan expandirte, que te hagan crecer. Entonces, el dinero, como todo en el mundo, no se persigue, se atrae y así funciona la ley de atracción. Tú para ser atractivo te tienes que convertir en eso que quieres. Debes de visualizar en quién te quieres convertir. Quiero ser una persona de estas características y después debes de convertirte en esa. Tengo que ser una persona leal, honesta, disciplinada, constante, resiliente, paciente, sabia. Y bueno, eso requiere bastante tiempo, requiere bastante energía y requiere bastante esfuerzo. Pero la recompensa va a ser que el universo te va a premiar con eso que estás buscando atraer. Siguiente, empezar con poco, pero empezar. Muchos amigos les digo, oye, es que cuando platicamos, no, es que yo ahorita no tengo dinero. Es que en realidad sí tienes, pero no, tus prioridades son otras. ¿Estamos de acuerdo? Debes de aprender a empezar con lo que tienes. Como les decía, la Biblia tiene una frase, al que tiene mucho se le dará más y al que tiene poco hasta eso se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no sabes, como les decía anteriormente, si tú no tienes la capacidad de administrar 10 pesos, ¿por qué crees que Dios o el universo o la conciencia o tu poder superior te va a dar algo más si va a decir, esto es para lo que le alcanza, no le alcanza para poder administrar 100 pesos ni 1000 pesos? ¿Por qué? Porque no es diligente, porque no es responsable y más allá de hacerle un bien, le voy a terminar haciendo un mal. ¿Por qué? Porque va a enloquecer o lo va a terminar ese dinero en lugar de ser una bendición, va a ser una maldición y va a ser una desgracia. ¿Por qué? Porque te va a terminar autodestruyendo. ¿Por qué? Porque lo vas a gastar en vicios, porque lo vas a gastar en cosas que van a terminar haciéndote daño. Entonces, el universo es muy sabio, Dios es muy sabio y te protege y va a decir, güey, no le voy a dar a este cabrón 100,000 pesos. Imagínense que a un indigente adicto al fentanilo, a la heroína o a cualquier droga, de repente le caen, ¡pum!, del cielo 100,000 pesos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Que va a ir y va a mejorar su vida, va a cambiar su aspecto. No, la realidad es que ese dinero, si le cayeran a un indigente adicto 100,000 pesos, la realidad es que esos 100,000 pesos los iría a comprar de drogas y se los terminaría metiendo y ¿saben qué es lo que pasaría? Que terminaría muriendo. Entonces eso es lo que nos pasaría, claro, en una menor medida a nosotros, porque muchos de nosotros no tenemos ese problema, pero así mismo nos haría daño. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar. Entonces, si tú ganas, lo que te digo es muy serio y lo tienes que tomar en cuenta. Si tú ganas 1,000 pesos a la semana, no me importa, ese 10% lo vas a ahorrar y lo vas a invertir diligentemente. Así sean 100 pesos y así tú digas, es que estos 100 pesos no sirven para nada, mejor me los gasto en el Temu y me compro alguna porquería hecha en China o me compro algo con tal de sentir esa emoción, esa dopamina inmediata. No, aprende, volvemos al punto de aprender a aplazar la recompensa. Así ganes 1,000 pesos, así ganes 800 pesos, así ganes 500 pesos, así ganes 100,000, tienes que apartar el 10% y comenzarlo a ahorrar y una parte comenzarla a invertir. Y en la medida de que tú seas disciplinado y en la medida de que tú comiences a desarrollar ese hábito, el universo y Dios o en lo que tú creas va a decir, oye, fíjate que Javier ha estado siendo diligente, ha estado siendo responsable. Fíjate que él puede manejar ahora 1,000 pesos. Vamos a probar si le vamos a dar 5,000 pesos, a ver si sigue haciéndolo de esa manera. Y después va a decir, ah, ok, lo sigue haciendo bien con 10,000 pesos. Vamos a darle 50,000, vamos a darle 100,000. Y entonces, en esa medida de que tú te vuelvas responsable y empiezas a desarrollar estas habilidades, es que el universo y el mundo te va a comenzar a ti a retribuir ese, esa responsabilidad y esa diligencia que tú tengas con el manejo de tus recursos. Eh, Último, como bonus, y, y yo creo que de los más importantes, no trabajar por dinero, sino trabajar por un propósito.
Eh, el propósito es algo que puede haber tratado, si nos podemos aquí llevar toda la vida hablando de cuál realmente es el propósito. La realidad es que nunca vas a tener con claridad cuál es tu propósito. Me gusta la frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar, y la realidad es que nunca vas a tener claridad, nunca se te va a aparecer un ángel o vas a tener un sueño revelador donde te van a decir, o tú estás tu propósito es ser presidente de tu país o es, no, la realidad es que no va a ser así. Tú vas a tener que comenzar. Lo que sí te puedo adelantar es que tu propósito es ayudar a mejorar la vida de los demás. No tiene que ver contigo tu propósito. Tu propósito no tiene nada que ver en lo absoluto contigo. No es, tu propósito tiene que ver con lo que tú das a los demás, con lo que tú entregas a la sociedad, con lo que tú, con la capacidad que tú tienes de resolver algún problema de alguien, de sanar un dolor, de curar algo, y el mundo está lleno de gente sufriendo por X o Y circunstancia. Hay gente que sufre porque su salud se ha deteriorado, hay gente que sufre porque su familia se ha deteriorado, se ha desfragmentado, hay gente que sufre de manera interna porque no encuentra respuestas a ciertas preguntas existenciales, porque tiene vacíos, porque tiene miedos. Hay una infinidad de dolores y sufrimientos allá afuera que están esperando a que tú, si en algún momento ya lograste trascender alguno de ellos, les digas cómo, los guíes y desarrolles un servicio y les ofrezcas un dolor a su solución. Pero, perdón, una solución a su dolor. Entonces, lo que puedes hacer aquí es, no es que tengas que dejar lo que estás haciendo, tal vez a veces solo tienes que cambiar la intención con la cual haces las cosas. Tal vez si tú eres un doctor muy exitoso, pero solo haces las cosas por dinero, por, o por obtener ese dinero a cambio, igual y solo tienes que cambiar la intención del por qué lo haces. En lugar de que te levantes y digas, hoy tengo que hacer 3 operaciones o tengo que sacar 10 consultas para tener más dinero, puedes decir, ojalá que esas 10 consultas que tenga hoy o esas 3 operaciones sean exitosas y sean para sanar a las personas que acudan conmigo, y que esas personas después de que acudan conmigo salgan mejor de lo que llegaron conmigo, que se vayan sintiéndose mejor, que se vayan, incluso si se puede, alegres, felices y contentas. Y eso lo puede hacer un psicólogo, y eso lo puede hacer un doctor, o lo que quiera que tú seas. Realmente a veces si eres o un comerciante, que tú digas que las personas que lleguen a mi negocio encuentren lo que estén buscando, y que el trato que reciban sea un trato amable, digno, amoroso, y esas personas que después de que hayan tenido un contacto conmigo se vayan sintiéndose mejor, porque esto es energético. Cuando tú compartes con personas, eh, que han logrado trascender cosas, se van a ir sintiéndose mejor cuando están contigo. A veces ni siquiera tienes que hacer nada, simplemente compartir tu energía. Entonces, puedes detectar un dolor y en eso que tú eres bueno, ofrecer una solución, resolver un problema y crear valor. Y ahí estamos cambiando la manera en la que nosotros vivimos. Ya no trabajamos por dinero, sino trascendemos y vamos un peldaño más arriba, que es eh, trabajar por un propósito superior a nosotros, que incluso nos trasciende a nosotros mismos, que es así como Jesucristo se sacrificó en la cruz eh, para el perdón de los pecados y perdón para quienes no sean creyentes. De antemano me disculpo, la verdad es que yo sí lo hago porque me ha sacado de lugares muy oscuros y me ha dado claridad y me ha dado lucidez en momentos difíciles de mi vida, y es por eso que yo no temo en decirlo abiertamente. Pero bueno, habrá quienes no piensen igual y está muy bien, de todo hay, y es muy válido y es muy respetable quien no crea, pero cuando tú dejas de trabajar por dinero y trabajas con un propósito, la realidad es que la recompensa va a ser mucho más grande.
porque la recompensa va a ser espiritual, la recompensa va a ser energética, la recompensa va a ser en salud, en prosperidad, en abundancia de todos los tipos, no solo en dinero, vas a tener relaciones más saludables, vas a encontrar el amor donde sea. Y literalmente eso, vivir de esa manera, vale más que todo el dinero del mundo, ¿sale? Y entonces, muchos de ustedes pueden decir, oye, es que eso no tiene que ver nada con inversiones. La realidad es que sí, porque como les decía al inicio, de nada sirve tener un hardware muy bonito y una estrategia perfecta y esto y esto y esto, pero sin los inputs correctos, sin el sistema operativo adecuado, sin la programación correcta, lo más probable es que eso ni siquiera lo disfrutemos, ni siquiera, aunque tus inversiones sean muy exitosas, no lo vas a poder disfrutar porque no tienes las configuraciones correctas para poder disfrutar de eso de una manera más profunda. Y entonces, esto se los comparto con mucho cariño, con mucho afecto, porque como les decía, yo he encontrado que mi propósito es ayudar a ayudar a las personas a poder manejar sus recursos, primero que nada que no se los den a nadie y después que los puedan ustedes manejar de manera responsable, de manera correcta. ¿Para qué? Yo creo que quienes estamos en esta carrera, más bien no en esta carrera, sino en este camino, estamos aquí pues por lograr un objetivo más grande que es nuestra libertad financiera, porque en la medida de que nosotros estemos bien, en la medida de que Javier esté feliz, en la medida de que Alejandro esté feliz, en la medida de que quien sea que me esté viendo detrás de la pantalla esté feliz y esté más en paz y más tranquilo, va a tener la capacidad de contribuir de una mejor manera al mundo, pues para hacer este mundo un mejor lugar. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta presentación, estos consejos, estos tips o estos, como ustedes quieran llamarles. La realidad es que a mí me han ayudado mucho, en algunos de ellos sigo trabajando porque esto es un trabajo constante, un trabajo que nunca se acaba, que siempre hay una capa más por profundizar, siempre hay un extra que dar, pero bueno, es bueno tenerlo en perspectiva y espero que a ustedes les sirva estas cosas que a mí me hubiera gustado saber o me hubiera gustado cambiar antes de comenzar a invertir, porque en la medida de que tengamos, como les decía, los inputs correctos, los inputs adecuados, las leyes, digamos que esos principios colocados de manera correcta, pues vamos a poder en esa medida disfrutar más y alcanzar nuestros objetivos de una manera más sustentable y desde el gozo, desde el ser, desde el disfrute y no desde la resistencia, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, sino desde un estado del ser más superior. Bueno amigos, aquí la vamos a dejar, espero que les haya gustado, si les gustó denle like, suscríbanse al canal y nos estamos viendo la próxima semanita para otro video. Saludos.